Está fatal, ¿no? ¿Cuánta gente está muriendo por eso ahorita? Sí, últimamente estamos viendo en la televisión el tema de los sicariatos, el tema de cuántas personas fallecen por un tema de shock hipovolémico y no sé en prehospitalario cómo se termina manejando esto, ¿no? Bueno, el 96% de causa de muerte en contexto traumático es simplemente por hemorragia. Y yo diría que incluso, claro, los capos dicen que es una muerte absurda, porque es algo que se puede prevenir. Así es, y es algo que dentro de muchos cursos se viene enseñando y es algo que viene siendo el primer eslabón dentro de todas las secuencias de manejo de paciente prehospitalario exacto, para evitar, ¿no? Y es una muerte a veces evitable. Obviamente, pues, en los casos en los cuales el trauma primario sea muy, muy fuerte o que no se tenga el correcto manejo que se pueda dar o que la misma herida sea ya extremadamente masiva, el paciente va a terminar falleciendo, ¿no? Pero en múltiples casos es interesante eso. Y justo creo que podríamos hablar acerca de eso, ¿no? De cómo controlar una hemorragia, ¿no? Bueno, te has extendido tanto, hermano, que no queda otra opción. ¿Qué te parece si hablamos de ese detalle con los amigos que nos están viendo? Ah, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy estamos viendo justamente esta conversación interna que tenemos, que sería algo muy interesante, hablar sobre este concepto que genera y capta la mayor tasa de mortalidad en contextos traumáticos de alta injuria, y esta es la hemorragia. Así que, Alfredo, justamente hablando de células, ¿cómo afecta a las células el contexto hemorrágico? Existen dos premisas muy interesantes y hablando desde términos fisiológicos, existen dos conceptos importantes para que la célula pueda tener ese oxígeno, que es realmente cuando perdemos sangre lo que estamos perdiendo es oxígeno. Oxígeno, es claro. Hemoglobina atrapa en 4 espacios el oxígeno. Entonces, perdóname, hacemos un acápite para que aquellos que quizás no están entendiendo el detalle puedan de repente estar en la línea. Claro, sí. Dale. Ok, muy bien. ¿Cuál es el elemento vital para la vida de un ser humano? Muchos conceptos quizás puedan empezar a entrar en tu cabeza, pero el elemento vital, para hacer corto este programa, es el oxígeno. Hagamos la prueba, mira, haz esto, a ver. ¿Y cuánto tiempo vas a durar? Capaz haces esto, mira. Y probablemente dures unos segundos más, pero ¿qué pasa si exhalas? Y de pronto tú estás haciendo esto. Ahora imagínate respirar, exhalar y en ese momento te capte un camión y te aviente 7 metros. O tengas algún contexto de trauma en el momento que menos lo esperas. Cuando el oxígeno escasea, obviamente tenemos a las células tristes. ¿Y por dónde entra el oxígeno? ¿Cómo captamos el oxígeno en el cuerpo? A nivel de la vía aérea, que es el primer paso conductual de la respiración, donde se encuentra un 21% a manera ambiental la captación de oxígeno. Y este oxígeno ingresa a tu cuerpo. ¿Pero qué hace que este oxígeno llegue a tus 11 sistemas corporales? Un transporte. Y ese transporte es la sangre. ¿Quién gobierna la sangre? El corazón. Vale decir, la bomba. Por tanto, oxígeno y bomba es la primera conclusión que tenemos aquí para el mantenimiento de las células felices. Chicos, adivinen, tenemos auspiciador. Se trata de Galway Perú SAC, distribuidores oficiales de Sol en el Perú. Y no solo Sol, hermano, también tienen Spencer, la marca italiana de alta gama para conceptos prehospitalarios. Para mayor información, fíjese en el link de la descripción y en los números de contacto que aparecen debajo de las pantallas. Muchas gracias, Corporación Galway. Gracias por hacer esto posible. Ahora sí, Alfredo. Entonces, una de las cosas interesantes que hay que ver es cómo funciona todo el sistema de tuberías, por así decirlo. Tal cual. ¿No? Y cómo esta sangre bombeada por el corazón genera una fuerza
que termina llevando esa sangre hacia los órganos distales o hacia los órganos más importantes. Los órganos diana. Una de las cosas es el principio y el término que siempre utilizamos y que a veces la gente no le entiende, sí, que es la volemia. Exacto. La volemia no es la cantidad de sangre que tú tienes en el cuerpo. Porque una persona que está en paro cardiorrespiratorio, como lo hemos visto en el capítulo anterior, la volemia está intacta. En un RCP no traumático. El volumen del cuerpo está intacto. Pero la volemia... Solo que no transita. Exacto. La volemia no está compuesta por la cantidad de sangre que está dentro del cuerpo, sino por esa cantidad un poco excesiva de sangre, que lo que va a generar a nivel de las arterias, y por eso las arterias tienen más cantidad de musculatura que las venas, que son de gran capacitancia, ¿no? Que lo que van a hacer es generar cierta tensión a esas arterias, y esa tensión va a generar una presión que va a llevar movimiento. Escucha, pisapaja, escucha. Entonces, ese movimiento va a hacer, y por eso nosotros lo sentimos en todos los pulsos, es el movimiento que hacen las arterias de tensión y de presión para poder llevar esta sangre hacia los órganos finales. Segundo punto importante. Cuando nosotros perdemos oxígeno, la célula tiene un mecanismo de defensa para poder soportar esa pérdida de oxígeno. Una redirección. Y una de las cosas que la célula es netamente aeróbica, porque lo que quiere producir la célula es energía a manera de adenosintrifosfato, que es exacto, el ATP. El ATP. Cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente para que la célula pueda hacer ese ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena de transporte de electrones para poder llevar ese ATP, va a generar un ciclo o va a llevar esa generación de energía a partir de un ciclo que se llama el ciclo de Cori, que como desecho, dentro de todo, produce algo que se llama el lactato. ¿Ya? El cuerpo tiene una constante muy interesante que se llama el concepto de delivery y de consumo de oxígeno. Exacto. El delivery es la cantidad de oxígeno que nosotros le damos al cuerpo y el consumo es la cantidad de oxígeno que consume la célula. Por eso cuando sacamos a veces gases arteriales y gases venosos, vemos que el oxígeno en los gases venosos es alrededor de 65 más menos 5 milímetros de mercurio. Significa que el cuerpo absorbe casi el 30% de la cantidad de oxígeno que nosotros le estamos dando. Ahora, el cuerpo tiene más o menos en relación de 5 a 1 la relación de delivery, o sea, cantidad de oxígeno que damos, y 1 el consumo. Cuando el cuerpo ya no puede soportar esa falta de oxígeno y se va perdiendo, llega un punto que se llama, en medicina crítica, se llama el punto crítico. ¿Las discinesias? Es un punto en el cual la célula ya se está programando para algo que se llama apoptosis. Exacto, que es una muerte celular programada. Exacto. Porque ya no puede soportar ese déficit de oxígeno, entonces la célula se autoprograma para la apoptosis. Entonces, fíjate cómo esos conceptos celulares pueden evitarse dentro de un paciente que está perdiendo sangre. Traducción. Muy bien, para ti, que estás escuchando esto y eres prehospitalario y está creciendo recién en esto, está iniciándose en este concepto. Y para ti también, pisafaja, escucha, mira. El detalle es el siguiente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en realidad como común denominador a la hora de atender a una persona para salvarle la vida? Con esta explicación científica y académica que ha hecho Alfredo, estamos llegando a una sola conclusión. Presión. Presión. ¿Ok? Si este cuerpo hemodinámico, si este cuerpo caribeño no tiene presión, obviamente esta sangre, este eritrocito cargado de oxígeno a la oxihemoglobina no va a entregar el oxígeno, el elemento vital hacia las células y sobre todo a los elementos diana, cerebro, corazón, pulmón y riñón. Tenemos que encargarnos de que este metabolismo sea aeróbico y que mantenga una presión mínima de 90 a 60 como para poder garantizar una buena perfusión, porque en esa sangre está yendo el oxígeno. Ahora, si abordas a una persona traumática que está sufriendo de repente un sangrado en este momento, exsanguinante o no, pero sangrado al fin, tú tienes que primero generar un cierre de todas las tuberías que pueden estar siendo dañadas. O sea, hemorragias externas e internas, y esto lo vas a hacer con una evaluación de daños. Punto 1. Punto 2. Tienes que garantizar y permeabilizar la vía aérea porque es la única forma de poder preservar el ingreso oxigenatorio, esa que tanto hablamos en este momento, para no generar el lactato, la acidosis, para no generar ese
desarrollo anaeróbico. Así de sencillo y simple. Ese ATP que está cursando entre 38 y 40 en tu cuerpo puede convertirse de repente en menos de 5 y no va a ser compatible con la vida. Y ahí vamos a tener problemas muy serios. Tenemos que conservar ese intercambio gaseoso que es el adenosín trifosfato para que podamos generar de repente células felices. Así es, y desde el capítulo 1 hemos hablado acerca de la célula feliz. Tal cual. Ahora, la gente se estará preguntando, ¿ya este concepto es solo intrahospitalario o en quién usamos este control de hemorragia para manejo de este tipo de pacientes en el prehospitalario? Bueno, se usa en el prehospitalario y, cómo no, en el intrahospitalario. Y me traes una colación a algo que normalmente he visto en redes y seguramente tú lo has visto. ¿Han visto ustedes las fotos de algunos fascinerosos prehospitalarios donde te ponen una cabina de ambulancia llenecita de sangre por todos lados? El piso, las paredes, el techo, todo lleno de sangre y todavía abajo te dicen, ¿no? Si tú no conoces mi oficina, no sabes lo que estamos hablando, ¿no? Y las opiniones es, oh, héroe, qué grande, te respeto, te admiro. No, es un payaso, perdón, es un payaso. Tú tienes que asegurar la hemorragia en el foco. Cuando tú llegas y abordas a una persona con una hemorragia, tienes que controlarla ahí, in situ. Y si vas a atreverte a subirlo a la cabina de ambulancia, lo tienes que subir ya controlado. Porque eso significa que no lo controlaste, que llegaste, simplemente hiciste un Uber, lo subiste a la tabla y lo metiste a tu cabina, a tu habitáculo de la ambulancia con un sangrado arterial que te manchó toda la unidad. Infectas toda la unidad, llegas al shock trauma y en shock trauma infectas todo el hospital y al final esto es algo que no debes permitirlo. Así es, y como dice Jacobo Bocchio, que gran chef, ¿no? Como está tu cocina, está tu cabeza. Y exacto, en estos hospitalarios es lo mismo. Como está en tu ambulancia, está tu cabeza. Si tu ambulancia está desordenada, cochina, sucia, significa de que no has tenido los elementos previos para saber qué cosa vas a hacer con tu paciente. La capacitación adecuada. Y una de las cosas elementales es el manejo, sobre todo, de las hemorragias exsanguinantes. Exacto. Llamamos hemorragias exsanguinantes no a un corte que te haces con un papel, no a un corte que te haces, ¿no? Con un cuchillo, a la hora de afeitarte. ¿No? Llamamos a hemorragias exsanguinantes aquellas hemorragias que amenazan la vida de las personas. Entonces, ¿qué tipos de hemorragias exsanguinantes podemos ver nosotros dentro del contexto prehospitalario? ¿No? Podemos ver aquellos pacientes con amputaciones. Exacto, amputación traumática. Pacientes con amputaciones. Podemos ver ese sangrado que encontramos, ¿no? El paciente con un charco de sangre. Exacto. A la hora de ir a las emergencias. Podemos ver esa paciente que le colocamos esas gasas y esas gasas siguen empapándose de sangre. Significa que ese sangrado no está controlado. Exacto. Esos pacientes que ves el sangrado y ves que salen como esas fuentes de agua que se llama sangrado borbotones, ¿no? Que también, el manantial. Que también van a tener alteraciones. Y un tipo de sangrado que es dentro de todo el sangrado, que de ahí vamos a decir cuál es el fluido más importante que necesitan estos pacientes, que son los pacientes que tienen alteración del estado del sensorio, en los cuales la sospecha más clara es una hemorragia del paciente. Tal cual. Entonces, esos son los tipos de hemorragias, que son hemorragias que amenazan la vida del paciente porque son hemorragias que no han sido solucionadas. Entonces, es ahí donde nuestra capacidad, nuestro análisis crítico de personal prehospitalario, teniendo muchos dispositivos a poder utilizar, saber cuál es el mejor. Y como habíamos visto en vía aérea, siempre menos es más. Exacto. Siempre empezando con la presión directa, ¿no? Que en muchas ocasiones puede disminuir el sangrado exsanguinante considerablemente. Sí, bueno, tenemos que partir simplemente de la peligrosidad de un sangrado exsanguinante. ¿En qué tiempo crees que te puede afectar un sangrado exsanguinante? Y probablemente te vayas a sorprender. Un sangrado exsanguinante no te va a afectar, te va a matar en menos de lo que dura un reggaetón. En menos de lo que dura un reggaetón. Entonces, si tú eres reggaetonero, estás en graves problemas. Mira, un sangrado exsanguinante simplemente va a variar en detalle del tipo de sangrado. Este sangrado es arterial, netamente. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas cuando te mencioné el factor de la bomba, corazón derecho, corazón izquierdo, ventrículo izquierdo, lanza una eyección sanguínea que sale a una velocidad de 4 metros por segundo, llega a los vasos arteriales a una velocidad de 8 metros por segundo y una velocidad final de 16 metros por segundo, y esta se mantiene, con lo cual lo dijo Alfredo, se mantiene porque las arterias tienen un músculo que es el vasomotor.
y obviamente mantiene una continuidad, que son arterias de gran capacidad que mantienen un flujo, un fluido. Este volumen tiene que llegar a una determinada velocidad a sus órganos nobles. Cuando hay un sangrado, pierdes volumen, pierdes flujo, pierdes velocidad y pierdes oxígeno. Y de alguna u otra manera te ves afectado de gran forma, porque ese sangrado es tan grande que lo tienes que poder recuperar en contados segundos. Te voy a dar un dato que probablemente no lo tengas, y si lo tenías lo vas a recordar, ¿sí? Tú, varón, tú, estimado amigo, varón, todos los varones multipliquen su peso por 70. Y todas las damas, tu amiga, tú, sí, tú estimada, tú mamacita, tú mamacharo, tú multiplica tu peso por 60. Varones, su peso por 70, damas, su peso por 60. Ese resultado lo vas a multiplicar por 0,2. El resultado multiplícalo por 0,2. Lo que has encontrado es el aproximado del 20% de tu volumen sanguíneo. Cuando una persona pierde el 20% de tu volumen sanguíneo, pierde la conciencia y entra en fase de shock 1. Así que cuando tú veas a una persona inconsciente con un charco de sangre, como bien lo dijo Alfredo, y lo encuentras, mire ese dato. Este dato es muy, muy brutal. Tú vas a saber que esa persona ya está en una pérdida franca de un 20% aproximado y que va a tener una fase de 1 de shock. Y justamente hablando de eso, Alfredo, ¿qué te parece la literatura en cuanto hablando de hemorragias, cuando hablando de shock? A veces la literatura no cansa, uno calza definitivamente con la evidencia, ¿no? Una de las cosas interesantes es que, y lo bonito del mundo prehospitalario, y que creo que es uno también de los motivos por el cual estamos haciendo este tipo de podcast, es que la medicina prehospitalaria es dinámica. Exacto. Entonces, como es dinámica y como es a veces complicada en hacer investigaciones, las investigaciones serias siempre tienen que normalizar los tipos de pacientes para dar un tipo de evidencia, ¿no? Entonces es un poco complicado y a veces se hace a base de opinión de expertos o a base de lo que se ha hecho en el tema de medicina táctica y de combate, que son mundos distintos dentro de la cadena de manejo. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido durante muchos años, ¿no? Las guías de la ATLS hablan acerca, ¿no? de los tipos, de las clases de shock hemorrágico, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, dependiendo del porcentaje de pérdida y de la sintomatología. Últimamente se está viendo que no es tan así. Exacto. ¿Sí? Que no necesitas, ¿no? decir, ya pierdes menos de 750 mililitros de sangre, este es un shock hemorrágico clase 1, de 750 litros y medio y así. Exacto, sucesivamente. Sino que existen cambios y uno tiene que individualizar a los pacientes. Un paciente, cada paciente adulto mayor que pierde 750 mililitros de sangre, ese paciente puede estar llevando, ¿no? a un paciente a la muerte. Además, otro concepto interesante que ya felizmente se está cambiando es la definición de shock. La gente siempre tomó al shock como hipotensión, ¿no? Que un paciente, si no está hipotenso, no está en shock. Ese es un concepto muy errado, exacto, ¿no? En la cual el shock es lo que se determina dentro de una literatura muy sencilla, es justo el cambio que da la célula de generar respiración, un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente es el shock. Y el cuerpo puede compensar esa falta de shock generando vasoconstricción. Exacto. Entonces, la presión del paciente se va a tener en cuenta, ¿no? Porque a veces explicando el shock es una hipoperfusión tisular. ¿No? ¿Qué es una hipoperfusión tisular? Es justo eso, el cambio que tiene de la célula de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Y muchas de esas consideraciones en las literaturas van a ir evolucionando. Hay muchas de las cosas que habíamos visto que ya tienen los vasos sanguíneos que antes no se veían. Por ejemplo, el concepto de algo que se llama el glicocálix, que mantiene los volúmenes dentro del intravascular. Existen otros conceptos y que después vamos a hablar acerca de un concepto nuevo que antes, ¿te acuerdas que habíamos hablado una vez acerca de la triada de la muerte? Que después ya se ha vuelto ahora un diamante de la muerte, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y eso de ahí genera cambios dentro del manejo del mismo paciente. Entonces, dentro de ese contexto, Jorge, ¿cómo nosotros, qué elementos nosotros tenemos
para controlar esas hemorragias exsanguinantes, para evitar que ese paciente progrese en el mundo del shock. Buen punto y buena pregunta. Es una pregunta que al final de cuentas calza siempre con la academia. Y acá hay un detalle que quiero mencionarte, y no está de más mencionarlo. Cuidado con las pseudoacademias. Cuidado con la gente que te da una información porque cree que se ve tacticool. Cuidado con esa gente. Hay gente que no está preparada. Hay gente que simplemente no pasó los procesos y todos los detalles para ser instructor. Hay gente que no tiene, obviamente, la academia generada, la experiencia generada, y esta gente puede generar mayor daño a la hora de querer darte una información errada. Si bien es cierto, estamos hablando de cómo y qué artefactos o qué dispositivos podemos disponer a la hora de generar una hemorragia exsanguinante, tenemos simplemente que contener aquí un contexto anatómico. Hay hemorragias que pueden suceder en miembros superiores y en miembros inferiores, y esas son hablando de miembros, ¿sí? Esa hemorragia que puede sucederme aquí con un corte, de repente que me genere una hemorragia sanguinante, voy a poder controlarlo con un dispositivo llamado torniquete. El torniquete definitivamente es un dispositivo que me va a garantizar un lugar hemoprotegido. Es tan igual que un DEA. Si el DEA te genera un lugar cardioprotegido, un torniquete te va a generar un lugar hemoprotegido, a tal punto que deberían estar los dos juntos. Y créeme, en la medida que la sociedad y la cultura peruana empiece a analizar la importancia de estos dispositivos, va a haber una disminución marcada de la tasa de la mortalidad en concepto de hemorragia. Muy bien, hablamos de miembros superiores y miembros inferiores. El torniquete se coloca en primera instancia alto y apretado. Alto y apretado. Vamos a explicar nuevamente. ¿Qué te parece si hacemos un camino a la clase de repente después de esto? Para que esto sea algo más dinámico, me parece interesante. Ahora, ¿y por qué alto y apretado y por qué no? Porque yo había leído en algunas literaturas que podías poner algunas 2 a 3 pulgadas encima de las lesiones. ¿No? ¿Por qué lo más alto y apretado? Voy a aprovechar justamente que te tengo aquí presente para poder generar un ejemplo muy didáctico y muy práctico. Tú eres médico y obviamente has podido ver al interior de las personas, ¿cierto? Muy bien. Yo también, pero no de esa manera, como tú lo has visto. ¿Cómo es una arteria de una persona? ¿Es un plastiquito? ¿Es una liga? ¿Es como un tendón tenso? ¿Cómo es una arteria? Grafícamelo, por favor. Una arteria es básicamente como una liga, ¿no? Una liga. Una función de una liga, ¿no? Tiene un cierto grosor, se nota la diferencia cuando uno ve una arteria de una vena, tiene una cierta consistencia, exacto, ¿no? Y justo una característica de la liga, la elasticidad, ¿no? Exacto. Entonces, cuando abras un pollo, averigua, ahí hay también arterias, puedes comprobarlo, simplemente sé un poco curioso y lo vas a ver. Ahora imagínate una arteria que lleva gran cantidad de sangre en un ser humano. Si esta arteria, por ejemplo, está aquí, una arteria radial, y esta tiene un corte súbito, agresivo, esta arteria, ¿qué va a pasar? Va a empezar a correr. Si yo hago un cálculo de unos centímetros sobre la herida y coloco mi torniquete, lo más probable, ¿ok? Digo que lo más probable, no estoy diciendo que sea ciencia cierta, que esa arteria, ¿qué tal si luego está acá arribita, bailando, riéndose de ti, diciéndote jojojo, jojolete, ¿ah? Y tú, bien apretado el torniquete, por ese contexto de riesgo, ¿te vas a arriesgar? No, ¿verdad? No vale la pena, ¿no? Tú dirás, ok, pero bueno, lo puedo intentar. A ver, inténtalo pues con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, con el tío, con Bobby, con la ex, con el ex, con la tóxica. Inténtalo, en serio. Entonces, no te arriesgues, colócalo alto y apretado. Alto y apretado garantizas, obviamente, cruzar e evitar que este sangrado fluya a ese miembro y pueda prolongarse una hemorragia arterial. ¿Cuánto tiene que apretar? ¿Cuánto tiene que apretar un dispositivo de esta naturaleza? De 300 a 350 milímetros de mercurio. Esa es la presión que necesito hacer en un miembro superior o inferior, alto y apretado, para conjeturar la hemorragia. Así es, y una de las también consideraciones que hay que tener es que el paciente le va a doler. Le va a doler. Con punto P. Ahora, es bueno jugar con el paciente en ese sentido y decirle que le duela significa que está funcionando. Exacto, exacto. Entonces, ya el paciente asocia el dolor con que está siendo útil ese dispositivo. Exacto. Sí, claro, tiene que doler porque estás evitando el flujo sanguíneo. Genial. Y aparte de los miembros, yo sé que creo que el único, en las palabras chiquitas que veía en los libros,
el único momento en el cual yo puedo poner un torniquete en el cuello es si ese paciente es mi suegra, ¿no? Y apretar fuerte y hasta que cambie de color, un moradito bien bonito, sí, ¿no? eso está en una de las Mentira, ahorita yo Entonces, ¿qué otro tipo de dispositivos? Si justo, ¿no? Si tengo una herida en el cuello, o en la ingle, o en las axilas, yo no puedo poner un torniquete. Vamos a ser muy cautos en la información y préstame atención. Estamos hablando de miembros superiores e inferiores, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo tengo a alguien que me estima y me quiere demostrar su cariño y me mete un machete acá y me corta este lado acá, este lado yuxional, ¿sí? ¿Sí? El axilar o inguinal. ¿Qué pasa si alguien me mete un balazo de arriba hacia abajo y la bala hace esto y me hace un surco? Aquí va a ser muy difícil que coloque un torniquete, ¿cierto? Porque estoy en plena función yuxional. Ok, en este contexto, si que la herida es obviamente muy agresiva y hay una zanja expuesta, hay un concepto que se llama packing. Es una acumulación de gasa que viene empaquetada al vacío y estas gasas, algunas, la gran mayoría, sería lo ideal usarlos con un gel, que es un gel hemostático, que a la hora de hacer el contacto con la sangre, esta estimula la coagulación. Entonces, vamos a tener que hacer un packing, vamos a tener que desenvolver esta banda de gasa que son más o menos de 4 o 6 yardas y la metemos de manera profusa y muy agresivamente. Tenemos que ganar a la hemorragia, o sea, tenemos que ganar la presión que hace la sangre de adentro hacia afuera, nosotros ejerciendo una mayor presión de afuera hacia adentro. ¿Y también duele? Claro que sí, duele. Vamos a empaquetar la herida, punto 1. El punto 2 que puedes hacer es que también existen torniquetes de unión o torniquetes yuxionales que se va a poder tranquilamente utilizar después del packing. Y este es para evitar obviamente la continua presión que viene, por ejemplo, en este caso de la arteria subclavia, ¿sí? En el contexto inguinal, obviamente de la femoral. Y lo vas a hacer de una manera establecida y esto se hace en los talleres de cursos de educación continua. En el detalle que tú has mencionado en el cuello, tenemos que simplemente conocer el plano anatómico. Hay una zona que se llama la zona de Murdoch y esta determina la línea clavicular media. La línea clavicular media y parte desde aquí hasta la línea diafragmática, ¿ok? En la zona del epigastrio. Esa zona, ese cuadrante, la zona de Murdoch. Cualquier situación que implique un agujero o una lesión en esa zona, esa es la zona donde tenemos que vigilar la presión negativa del tórax. Y todo aquello que está externamente, por ejemplo, por arriba de la clavícula, en esta zona sí es una zona muscular que yo puedo empaquetar. ¿Ok? Si yo tengo una herida en el cuello, tranquilamente la voy a poder empaquetar con una gasa de esas que te he mencionado, que es el Yellow Rapid, el Combat Gauss. Hay tantos gasas ahora. Todas ellas usan bastantes elementos. Muchos de ellos usan determinantes de la quitina, que es característica de los exoesqueletos de los artrópodos, que son materiales hemostáticos. Otro elemento importante cuando hay una herida de esas en el cuello es que el cuello tiene zonas, ¿no? Exacto. Entonces, sobre todo la zona 2 del cuello es la zona donde van tanto venas como arterias. Entonces, sí. Y no podemos empaquetar ahí porque el tema de hacer empaquetamiento ahí lo que genera es desplazamiento de la vía claro que sí. aérea. Yo estaba hablando de esta zona de acá. Perfecto. Ahí tenemos que usar una gasa hemostática con un vendaje israelí. Así es. Entonces, que es distinto justo para no estimular. Una de las cosas que podemos hacer es estimular el reflejo vagal, podemos estimular que no ver que se esté generando un hematoma por el interior, que desplace vía aérea, que me esté afectando vía aérea. Entonces, hay muchos elementos que podemos tener en este tipo de consideraciones. A simple presión, A simple presión, en esa zona, ojo. Sí. Y en el caso de tórax y justo en esa zona de Murdoch, ¿qué elemento podría ser el mejor? Bueno, hablas de los parches oclusivos. Bueno, hoy por hoy ya no se usan los plastiquitos, el Tegaderm o el plástico que contenía el cloruro de sodio al 9%, ¿no? Hoy por hoy ya existen parches oclusivos de diferentes marcas con válvula y sin válvula, ¿ok? Para poder generar de repente ese detalle de la presión negativa del tórax. Es como cuando un avión en pleno vuelo, has visto las películas de acción y de repente una bala rompe una ventana y se despresuriza, ¿no? Algo así pasa en el tórax. Obviamente ese tórax tenemos que retornarle la presión negativa para que esa presión pueda permitir la respiración de la persona. Si yo tengo una bala que ingresa a ese tórax y esta bala puede tener ingreso y orificio de ingreso y salida, hay una condición para que este agujero tenga o sea mortal.
Y esa condición es que este agujero tenga los 2/3 de tráquea. Cuando ese agujero obtenga los 2/3 de tráquea en el diámetro de la herida, el cuerpo va a decidir ventilar por ese agujero. Y eso lo vuelve una herida soplante, eso vuelve una herida que va a sangrar incluso, es una herida que va a empezar a definir un borde de muerte a mi paciente y yo lo tengo que determinar. Imagínate una persona con polo, con camisa, con chalina, con casaca y bufanda y a las 8 o 10 de la noche, allá por la avenida Salaberry, ¿no? Justo por un parque donde no hay luz. Cuidado. O sea, tienes que ser muy perspicaz, tienes que hacer una evaluación de daños, tienes que aplicar un protocolo correcto para encontrar esa lesión y determinar la estrategia correcta para poder determinar esa lesión de tórax. Así es, y cuando habíamos hablado acerca de las lesiones internas, ¿no? El líquido más importante que se necesita en ese tipo de pacientes... Es muy importante, hay un fluido muy eficaz. Y existe en el Perú, se llama gasolina. No echarle gasolina al paciente, no. Como un pozo y lo prende. Sino que ese tipo de pacientes en el prehospitalario no se pueden manejar. Los pacientes que tienen un sangrado interno no se pueden manejar. Ahí lo que se tiene que hacer es un traslado rápido. Rápido no significa que vayan a 100 por hora, se pasen todos los rompemuelles. No, rápido significa que el tiempo en escena tiene que ser corto, el manejo de un término que se llama hipotensión permisiva también tiene que ser muy interesante. La gente dice, pero ¿por qué si le damos cloruro o solución de Harman o soluciones isotónicas a ese tipo de pacientes si lo que necesita es sangre? Exacto. Es justo el término que habíamos hablado al inicio, el término de la volemia. Nosotros tenemos que seguir manteniendo que esa sangre fluya, pero a su vez, los coágulos que ya se han formado, si nosotros elevamos la presión, por eso se llama el concepto de hipotensión permisiva, los coágulos que ya se han formado se mantengan y eviten que el paciente pueda volver a tener una hemorragia mayor. Si yo le digo, no, yo quiero pasar a mi paciente al hospital a 120-80, lo más probable es que elevar esa presión va a generar que la presión de la arteria rompa los coágulos y el paciente te siga sangrando. Es por eso que el concepto de hipotensión permisiva es muy importante. Y ahora, Jorge, habíamos hablado acerca de algo que se llama la triada de la muerte. Ajá. ¿No? Lo que era la triada de la muerte. Lo que era la triada de la muerte. ¿Qué concepto era la triada de la muerte? Casualmente ahí está el detalle. Mira, estábamos conversando de un inicio de que este fluido sanguíneo tiene que tener una velocidad determinada y una presión determinada para que este fluido, con la carga vital que es el oxígeno, llegue hacia las células importantes, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay una hemorragia? Obviamente se compromete el fluido, se compromete la presión y la velocidad de esa sangre. Pero también tenemos un contexto que el cuerpo es milagroso. El cuerpo tiene varias respuestas, ¿no?, intrínsecas de su sistema inmunológico y una de ellas se llama la fibrinólisis, ¿cierto? Entonces hay un factor de coagulación que existe en esa herida interna que hay y esta se va a determinar una coagulación. Te lo estoy diciendo así en términos simples, ¿no? Una coagulación que se va a ir enmarcando en ese agujero y va a ir taponeando esa herida donde se generaba la hemorragia. Tú llegas de repente, llegas apurado, llegas con toda la intención de salvar vidas y tú dijiste algo que me gustó mucho la vez pasada, el infierno está hecho de buenas intenciones. Tú llegas y de pronto evalúas a la persona, ves que ha tenido un sangrado y dices, ok, vamos a ponerle bolos. Y empiezas a colocar un bolo en una vía periférica y ojo, cuidado. Yo hago mi cálculo según el dato que te di, ya tiene una pérdida de un 20% y no hay pulso radial. ¿Por qué el pulso radial es importante? Porque el pulso radial me va a determinar a mí el grado de presión que tiene esta persona. Una persona sin pulso radial significa que está de 9,6 para abajo. Y una persona con pulso radial significa que está de 9,60 para arriba. Entonces, ¿qué voy a interesarme yo en el contexto de pulso radial? Eso significa, amiga, no se te ocurra tomar presión arterial en el foco. No pierdas 2 minutos de un proceso de tiempo. Solo tienes 5 para poder activar a esa persona y darle una posibilidad de vida. No saques el esfingomanómetro, no saques el estetoscopio, no se te ocurra hacer pss, pss, pss. No vas a encontrar nada, no nos interesa eso. Eso lo puedes hacer en tu evaluación secundaria. Y es una llamada de atención, amigo, en serio, por tu bien y por el bien de tu paciente. Tienes que abordar, palpa el pulso radial. No tiene pulso radial, listo, ya sabe lo que necesitas. Ok, busca la hemorragia.
torniquete, faja abdominal, un torniquete yuxional, un empaquetamiento. Luego de que lo haces, obviamente al unísono, una vía periférica. Y vamos a poner Tolulu o lactato de riña de repente. Y vamos a ponerlo en bolos de 250. Porque imagínate qué pasa si yo paso 1000. ¿Te acuerdas que te dije que hay un efecto de coagulación ya internamente? Si tú le pasas 1000 a chorro, lo que va a pasar es que esta presión que va entrando nuevamente a tus arterias va a empezar a arrasar esos coagulitos chiquitos. Los va a arrasar, los va a limpiar y se va a activar nuevamente el sangrado. Activándose nuevamente el sangrado, obviamente vas a tener lo que no deseas, pérdida de volemia. Y obviamente, antes ahí había oxígeno contenido, pero circulando. Si le vas a poner 1 litro o 2 de un fluido, vas a borrar el oxígeno y vas a generar acidosis. Entonces tenemos coagulopatía porque vas a alterar la fibrinólisis. Tenemos acidosis porque vas a reemplazar el oxígeno con agua, con sal. Y el tercero, ¿qué pasa si yo chapo 1 litro o un agua de medio litro o de 650 y te le echo encima de tu cabeza en este momento con este frío? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Empiezas a tener frío, ¿cierto? Muy bien, eso es hipotermia. Ahora imagínate internamente. Y esa es la triada de la muerte. Acidosis, coagulopatía e hipotermia. Y esos te van a llevar a la muerte. ¿Cuál es la cuarta, Alfredo? Así es, justo también el tema de la hipotermia, la pérdida de la volemia, la sangre arterial. El flujo de sangre arterial genera cierta fricción y esa cierta fricción genera temperatura. Al perder la volemia también se pierde temperatura por esa parte. Exacto, un factor importante del torrente sanguíneo es que aparte de llevar nutrientes importantes, es un termorregulador periférico. Exacto. Y si tú pierdes sangre, pierdes calor y vas a estar en hipotermia. O sea, aparte de que le vas a meter 1 o 2 litros, ya está en hipotermia franca y eso determina la curva disociativa de la oximoglobina. Así es. Y obviamente esa hipotermia con la acidosis, esos factores de coagulación son muy sensibles a cambios de pH y cambios de termorregulación. Entonces ya no va a generar la función de coagulación. Eso se llama coagulación intravascular diseminada. Exacto. Y el nuevo, y ahora por eso se llama diamante de la muerte, es que los cambios de permeabilidad al estar en una paciente en una hipoperfusión tisular, o sea, en un shock, genera cambios del consumo de calcio. Entonces, una hipocalcemia. Entonces, el diamante de la muerte ahora es la hipotermia, la acidosis metabólica, la coagulopatía y la hipocalcemia. Así es. Entonces, fíjense y cuidado con lo que está pasando con sus pacientes, ¿no? Al igual de los que ahora empiezan a poner sangre dentro del ambiente prehospitalario, saber que poner más de 3 paquetes globulares, los paquetes globulares tienen unos quelantes de calcio. Al tener quelantes de calcio, más de 3 paquetes globulares, ya se necesita una dosis de gluconato de calcio para soportar, porque el calcio se va a consumir. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Sobre todo en las zonas y países de desarrollo del prehospitalario para la colocación de paquetes globulares. Entonces, esas consideraciones, fíjense que tenemos que nosotros, como proveedores de salud en el prehospitalario, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Siempre hemos dicho, el proveedor de salud en prehospitalario tiene que tener un alto conocimiento en fisiología y anatomía del cuerpo. Sí. Porque si no entienden cómo funciona el cuerpo de manera normal, cuando suceda algo, no vamos a saber discriminarlo. Y uno no atiende lo que nunca ve y lo que nunca ha leído. Entonces, los invito a que lean. Los invito a que este mundo del manejo del shock hemorrágico es un mundo muy amplio, que sepan y analicen la manera crítica de los artículos que van a leer y el soporte bibliográfico que tienen, que también es importante, que no le crean a esos gurús o los brujos del prehospitalario. Un saludo para ellos. Que ustedes mismos empiecen a analizar la evidencia que hay y sobre todo el poder de la evidencia que están leyendo, que es una de las cosas que lamentablemente ahorita en medicina y sacando muchos artículos de investigación, a veces el papel aguanta todo y los artículos tienen deficiencias a nivel metodológico de investigación, sobre todo en prehospitalario, que es difícil homogenizar a la población. Hoy las redes sociales aguantan todo. Exacto.
TikTok aguanta todo. Sí, es un problema muy serio. Así que, bueno, vamos a pasar al siguiente segmento. Así es, quiero saber Camino cómo a la funcionan clase. estos juguetitos. Exacto, muy bien. Entonces, continuemos y obviamente, ya sabes, capacítate, actualízate, elige el mejor centro que esté facultado y oficializado con normativas y protocolos internacionales que certifiquen de manera oficial. No te dejes engañar, no te dejes cautar por pseudos cursos que por ahí siempre salen en las redes sociales, ¿sí? Averigua muy bien dónde vas a ir. Este es un consejo de camino a la emergencia. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Camino a la Clase. El día de hoy vamos a mencionar todos los detalles sobre el control de hemorragias y los juguetes que se debe tener para que puedas lograr el cometido. Si bien es cierto, hemos hablado de torniquetes, dispositivos de torniquete que van a servir para miembros superiores y miembros inferiores, vamos a mostrarte la gama de torniquetes que existen. Este es un torniquete CAT. CAT, lo que sus siglas dice CAT, Combat Application Tourniquet. Es un torniquete que tiene varias partes, obviamente, y lo vamos a ver acá. Es una cinta comestible, tiene un molinete, tiene una barra de tiempo, ¿ok? Y tiene una barra estabilizadora. Esta es la barra estabilizadora que va a generar, obviamente, una resistencia a la hora de girar el molinete y esta pueda generar la compresión adecuada para poder detener una hemorragia exsanguinante en los contextos de miembros superiores e inferiores. Sin embargo, este torniquete tiene una presencia muy simpática, es un posicionamiento mundial muy simpático, muy bueno, pero te cuento que también hay otros modelos que también están en la boga y están obviamente en el cometido de generar la detección de la hemorragia. Recuerda que un torniquete va a generar una presión de 300 a 350 milímetros de mercurio para poder detener el flujo sanguíneo. Este es un torniquete de modelo SAN XT, String Tourniquet, un torniquete de extremidades. Este torniquete presenta una válvula True Force, que es una válvula que está patentada por ellos. No sé si se logra ver. Voy a mostrarte cómo funciona este torniquete en el detalle de un miembro inferior. Esto es así. Hay un clic y este clic simplemente va a funcionar como la base de presión para que luego tú actives el molinete. Este molinete lo vas a tener que activar en sentido de reloj o al contrario, porque al final de cuentas se va a enganchar con la barra de tiempo, ¿sí? Solo te estoy dando detalles, son detalles básicos, todavía no son muy específicos porque me demoraría mucho tiempo explicarte. Este es un torniquete SAN XT del cual genera una muy pero muy buena presión y no depende necesariamente del velcro. Además, tiene velcro. Así como esto, sucedieron que hay torniquetes que de repente por ahí alguien explicó en un contexto táctico, bélico, que de repente se quedó sin 3 dedos por un disparo o una bala. Y solamente con 2 dedos le fue complicado utilizar un torniquete de los modelos que te hemos mencionado. Sin embargo, para ello existen este tipo de modelos. Un torniquete RECON, certificado, como todos los que están aquí. Este es un torniquete el cual tú puedes poner en la vía superior y con un solo dedo, mira, con un solo dedo lo puedes ajustar. Con un solo dedo, ¿sí? Y eso es algo que, bueno, simplemente te va a servir para salvar vidas. 2 dedos, ahí, ¿no? Y luego haces el giro con el molinete. Aluminio quirúrgico, ¿no? Como otros torniquetes que tienen. Y obviamente son bondades que tienen este tipo de torniquete. Y así vas a encontrar muchas variedades. Torniquete soft, el torniquete que es uno de nuestros engreídos, el TNT. Tremendo torniquete. Es un torniquete muy didáctico, muy versátil. Tiene una curvatura anatómica en la barra estabilizadora. Hay una característica muy simpática, que es que este tiene 5 centímetros de grosor versus los estándar, que son de 4. Mientras más grosor tengas en este detalle, menos dolor va a infligir la presión de un torniquete. Por tanto, el TNT es un torniquete que genera menos dolor. Tiene un clic muy simpático. Mira, este es un clic contra todo seguro. Hay un sonido efectivo. Es un sonido que simplemente va a ser muy difícil que salga del enganche, ¿sí? También tiene un alón donde puede entrar un solo dedo, ¿ok? Un solo alón. Ese es el TNT. Y para poner en miembros inferiores simplemente lo sacas, lo colocas, lo sacas, lo colocas. Así de simple y así de fácil, ¿sí?
torniquetes de variedades. Si tú creías que los torniquetes no se usan o de repente no existen, mira la variedad que hay, mira la cantidad de torniquetes que existen. Te voy a mostrar uno que es, para mí, es uno de mis favoritos. El torniquete Desmodus, fabricación brasileña. El único torniquete de fabricación sudamericana. ¿Sí? Esto no lo hace menos de calidad. Tiene definitivamente un clic muy efectivo para el lado izquierdo o para el lado derecho. ¿Ok? Tiene una barra estabilizadora que tiene muy buen agarre con la tela, ¿ok? De algodón o la que fuese, ¿ok? Tiene un molinete de aluminio quirúrgico que genera una estabilidad. Es un torniquete muy versátil. Todos los torniquetes siempre tienen una señalización. Esa señalización y esa flecha que tiene todo torniquete definitivamente va a apuntar a quien lo aplica. Dato importante, apunta a quien lo aplica, ¿sí? Ese dato, si lo tienes, vas a salvar muchas vidas, ¿ok? Así como el torniquete, tenemos también vendajes para hemorragias venosas o hemorragias esas que salen a borbotones, pero que son prevenibles con presión directa. Y para eso vamos a tener dos sistemas. Este, que es un vendaje NAR, es un vendaje prácticamente de guerra, North American Rescue, y este que es un vendaje israelí, ¿no? Este es un vendaje muy, pero muy versátil, muy simpático y muy bueno, ¿sí? Estos vendajes tienen una apariencia muy inofensiva, pero son muy, muy efectivos a la hora de generar presión, ¿sí? A tal punto que te pueden cohibir el pulso radial. Para darte una idea de más o menos cómo se generan estos detalles, este es un IFAK, ¿ok? Este es un IFAK que se le he quitado a Alfredo, ¿ok? Para demostrarte de qué se trata. Este es una muslera, si te das cuenta. Es una muslera que genera un acceso rápido a una respuesta por un cordón de hemorragias. Esto de acá tiene un torniquete CAT séptima generación. Es el iPhone de los torniquetes en este momento de la marca CAT. Tiene un Combat Gauss, que es este de acá. Es una gasa que está sellada al vacío y que contiene un gel hemostático. Este gel hemostático, al contacto con la sangre, en un packing, definitivamente estimula la coagulación y detiene sangrado. Tienes una gasa simple, como esta de acá, sin gel hemostático, ¿ok? Y también sirve. Una peculiaridad que debo decirte, cuando empaquetes una herida bastante grosera con un gel hemostático, tienes que hacer una presión de 3 minutos. Cuando lo hagas con una gasa que no tenga gel hemostático, tienes que hacer una presión de 10 minutos. ¿Y qué pasa si no tienes ninguna de estas gasas? Puedes usar una prenda de algodón, un polo de algodón. No uses licra, no uses tela sintética. Usa un polo de algodón como este, ¿sí? Haces el empaquetamiento y luego haces una presión de ¿cuánto? 10 minutos, ¿ok? Luego también tiene un vendaje NAR, que es el que te digo, el vendaje North American Rescue. Es un vendaje muy poderoso, es un vendaje muy versátil y bastante bueno. Esto aprieta hasta el alma, ¿sí? Es un vendaje muy, muy de buena calidad. También tenemos parches oclusivos. Te comentamos en la clase, son parches que no tienen, este de acá no tiene válvula. Obviamente hay otros que sí lo tienen. También tiene una barra de luz LED de 5 minutos. Partes esta barrita y se va a iluminar una luz LED por 5 minutos para que tú tengas acceso en lugares inhóspitos, en lugares agrestes, ¿sí? Tiene una cánula nasofaringea y tiene esto de acá. Esto es una cánula. Este es un catéter para descompresión torácica número 14, el verdadero catéter, el que se debe de usar, no el AOCAT, sino este de acá, ¿sí? Es muy efectivo y es muy práctico a la hora de que tengas de repente una lesión como un neumotórax, atención. Y además, tiene este de acá, es un catálogo de las emergencias y al reverso tiene todo un detalle para poder escribir un reporte en contexto de una lesión. Es plastificado. ¿Por qué? Cuando terminas, simplemente lo borras y vuelves a usarlo. Es muy, pero muy versátil. Tenemos también dispositivos para fractura pélvica y tenemos el torniquete yuccional, el que te mencionaba, el que se utiliza para cortes a nivel de flexión, axilar, inguinal. Y tenemos acá un set de todo lo que te hemos conversado aquí. Este es un set donde tenemos obviamente ya detalles sobre el control de hemorragias efectivos a la hora de utilizarlo. Y lo que puedo rescatar de este kit que está aquí, ¿ok? Que es prestadito, es este de acá. Este es un parche oclusivo con válvula. Este de acá que te hemos mostrado es sin válvula y este viene con válvula.
unidireccional para que pueda ponerlo en la parte anterior y quizás esta en la parte de la salida de la perforación de la bala. ¿Sí? Bueno, y así como hemos tenido aquí varios y me quedaría corto, hay varios juguetes y justamente a colación a ello, no se trata de que tengas todos los juguetes, se trata de que sepas todos los juegos. Esto es Camino a la Clase, contigo y para ti, de Camino a la Emergencia. Uy, viejo. Qué bárbaro, estuvo simpático eso, ¿eh? Sí, no, qué interesante conocer los distintos tipos de dispositivos, los distintos tipos de torniquetes, los dispositivos para zonas de unión. Qué bacán. ¿Cuánta variedad hoy por hoy con la medicina prehospitalaria, cierto? Sí, y sobre todo entendiendo el bagaje fisiológico que hay detrás de lo que estamos haciendo, tal cual. Eso determina que el paciente llegue bien al hospital y sepamos qué es lo que estamos haciendo y no es poner un dispositivo por poner. Considerar que este es el primer factor de abordaje, o sea, es la X con la que empezamos a lidiar con la persona. Si ves una hemorragia, sospechas de una hemorragia, búscala, encuéntrala y trátala, porque de eso va a depender la vida de esta persona, para que las células estén felices. Y bueno, ¿qué le decimos a la gente si le gustó este capítulo? Búscanos aquí, en el link informativo, síguenos en nuestras redes sociales y sobre todo, suscríbete. Acompáñenos a esta gran aventura para romper mitos y hacer que otros puedan vivir. Dale like. Eso fue todo en Camino a la Emergencia.